Así fue el martirio de los 12 apóstoles. En este video, exploramos las valientes y profundas historias de los 12 apóstoles de Jesucristo, quienes dedicaron sus vidas a difundir sus enseñanzas y, con ello, enfrentaron el martirio. A menudo considerados los cimientos del cristianismo temprano, los apóstoles emprendieron misiones transformadoras, difundiendo el mensaje del Evangelio en tierras lejanas a pesar de las adversidades formidables. Sus historias de sacrificio y resiliencia continúan inspirando a creyentes en todo el mundo. Simón Pedro, conocido también como San Pedro, Cefas o simplemente Pedro, fue, de acuerdo con múltiples pasajes neotestamentarios, uno de los discípulos más destacados de Jesús de Nazaret. Su nombre de nacimiento era Simón Barjona y era pescador de oficio en el mar de Galilea. Conocido por su firmeza y liderazgo, desempeñó un papel crucial en la iglesia primitiva. A pesar de los desafíos, su convicción lo llevó a Roma, donde finalmente enfrentó el martirio. Tradiciones nos relatan que fue crucificado cabeza abajo, por considerar que no era digno de morir de la misma manera que su maestro. Fue crucificado en Roma, alrededor de los años 64 a 67 después de Cristo, durante la persecución cristiana ordenada por el emperador Nerón. Santiago, hermano del apóstol Juan, es llamado el mayor para distinguirlo del homónimo apóstol, Santiago hijo de Alfeo. Su vida cambia radicalmente cuando acoge la invitación de Jesús a convertirse en pescador de hombres. Fue uno de los discípulos más cercanos a Jesús. Sin embargo, su compromiso con el cristianismo lo llevó a ser ejecutado en Jerusalén. Fue decapitado por orden del rey Herodes Agripa, quien persiguió a los cristianos para agradar a los judíos. La muerte de Santiago se produjo entre los años 41 y 44 después de Cristo. Después de su decapitación, el cuerpo de Santiago fue tirado fuera de las murallas de la ciudad para que lo devoraran los perros y las alimañas. Sin embargo, según la tradición, los discípulos de Santiago trasladaron su cuerpo en una barca de piedra que encalló en la costa gallega. El cuerpo de Santiago fue trasladado a Iria Flavia, en el noroeste de España, y luego a Compostela, donde se colocó en la Catedral de Santiago. Juan el apóstol o San Juan, también llamado San Juan Evangelista, fue, según diversos textos neotestamentarios, uno de los discípulos más destacados de Jesús de Nazaret. Nativo de Galilea, era hermano de Santiago el mayor e hijo de Zebedeo. A diferencia de sus compañeros, Juan sobrevivió a numerosas persecuciones y vivió hasta una edad avanzada. Exiliado en la isla de Patmos, contribuyó con profundos escritos teológicos, que incluyen el libro del Apocalipsis. Su resiliencia y espiritualidad dejaron una huella indeleble en la fe cristiana. Andrés el apóstol, también conocido como San Andrés, fue el primer apóstol de Jesús. En la Iglesia ortodoxa es conocido como Protocletos. Era el hermano mayor del apóstol Pedro. Andrés emprendió su labor evangelizadora en Grecia. Al igual que su hermano, enfrentó el martirio, siendo crucificado en una cruz en forma de X. Su valentía y devoción son recordadas hasta el día de hoy. Tomás apóstol era judío, pescador de oficio. Tuvo la bendición de seguir a Cristo, quien lo hizo apóstol el año 31. Conocido por su escepticismo inicial, Tomás viajó a la India, llevando el mensaje cristiano a nuevas tierras. Allí encontró su destino, sacrificado por su fe, en un testimonio de la pasión por su misión evangelizadora. Según la tradición, en el año 72, fue martirizado con una lanza. Felipe fue el quinto apóstol elegido por Jesús. En los apócrifos, Hechos de Felipe, se dice que predicó en Grecia, Siria y Frigia. Felipe dedicó su vida a ministrar y proseguir la extensión de la fe. Finalmente, la muerte de Felipe no se menciona en el Nuevo Testamento. Sin embargo, en las tradiciones extrabíblicas y apócrifas, hay un par de historias diferentes sobre cómo murió Felipe. En algunas tradiciones, simplemente murió de vejez. Sin embargo, en las tradiciones más populares, Felipe murió como mártir por crucifixión. Bartolomé apóstol, tradicionalmente sirvió como misionero en Etiopía, Mesopotamia y Partía. El apóstol Felipe lo llevó a Jesús. Bartolomé es la misma persona que Natanael, mencionado en el Evangelio de San Juan, donde nos dice que era de Caná. Su vida culminó con una violenta muerte en Armenia, una evidencia desgarradora de los riesgos inherentes a su vocación. Lo martirizaron quitándole la piel, y después le cortaron la cabeza. Mateo,
también conocido como Leví, era un publicano, es decir, una persona contratada por el Imperio Romano para la recaudación de impuestos. Siguiendo su misión se embarcó en misiones en Etiopía o Persia, donde sufrió el martirio, sellando su legado como uno de los grandes evangelistas. La tradición cristiana dice que San Mateo fue asesinado mientras celebraba misa, pero hay desacuerdos sobre el lugar, la tortura y la fecha de su muerte. Santiago el Menor, para distinguirlo del otro apóstol del mismo nombre, el hijo de Zebedeo, fue llamado el Menor, denominación que se supone que surgió, ya sea por haber sido llamado al apostolado más tarde que el primero, o por la bajeza de su estatura, o por su juventud. Asumió una función de liderazgo en la iglesia de Jerusalén. Sin embargo, su compromiso inquebrantable lo condujo a ser apedreado y asesinado. Su vida y muerte resuenan como un testigo de la fe hasta los confines del martirio. Judas Tadeo es conocido por su lealtad a Jesús y su firme compromiso con propagar la fe cristiana. Fue el hermano del apóstol Santiago e hijo de Alfeo, hermano de San José, y de una hermana de la Virgen María, por lo que pasó a convertirse en el primo de Jesús. Judas Tadeo viajó para diseminar el cristianismo. Fue martirizado en Persia con un hacha o una lanza, mientras predicaba junto a San Simón. La historia dice que los apóstoles fueron apresados y torturados por negarse a hincarse ante los dioses adorados en Suamir. Su historia es un recordatorio de la pasión por la conversión y la enseñanza, tan esencial en los primeros días del cristianismo. San Simón, también llamado Celote, nació en Caná, Galilea, y fue uno de los primeros apóstoles de Jesucristo. Su nombre aparece en la lista de los apóstoles elegidos, pero es citado como Simón el Cananeo. Simón, conocido por su fervor religioso, acompañó a Judas Tadeo en su misión y enfrentó la muerte en Persia. Sufrió martirio junto al apóstol San Judas Tadeo en la ciudad de Suamir, siendo su cuerpo aserrado por la mitad. Matías fue elegido apóstol, después de la muerte y resurrección de Jesús, para sustituir a Judas Iscariote tras su traición a Jesús y su posterior suicidio. A pesar de su corta aparición en las Escrituras, es recordado por su compromiso con la difusión de la fe. Una tradición narra que San Matías habría muerto en el año 80, apedreado en Judea, tras ser condenado a muerte por el sumo sacerdote, y decapitado después con un hacha. Breve mención merece Pablo el apóstol, quien aunque no figuró entre los 12 originales, se convirtió en un pilar fundamental y sufrió el martirio en Roma. Fue decapitado en el año 67, tras ser condenado a muerte por el tribunal romano. Su influencia en la iglesia primitiva sigue presente en la actualidad. Las sacrificadas vidas de estos hombres resultaron en una propagación masiva de la nueva fe. Su trabajo sentó las bases del cristianismo, guiando a millones a lo largo de los siglos hacia una vida con propósito y espiritualidad. El mensaje cristiano se extendió por todo el continente a través de sus misiones. Se trazaron caminos desde Europa hasta Asia, llevados por la incansable pasión de estos hombres dispuestos a todo por su fe. Las historias de los apóstoles continúan inspirando a muchos en la actualidad. A través de sus experiencias de vida y máxima demostración de fe, las generaciones actuales descubren una fuente fresca de inspiración y esperanza. A través del martirio de los apóstoles, entendemos no solo sus vidas, sino también su impacto en configurar el curso de la historia religiosa. Sus contribuciones se cimentan como piedras angulares del relato cristiano. Hemos llegado al final. Si te ha gustado el video, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Comparte este video a tus familiares y amigos para que sepan cómo fue el martirio de los 12 apóstoles. Si tienes algo que agregar, puedes dejar tu comentario.